Buenas noches, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Les saludo en el nombre de Jesús y vamos a tratar el tema de hoy, el matrimonio. Ganando a un cónyuge no creyente para Cristo. Un tema muy interesante, muy hermoso, algo corto, pero que sé que nos va a bendecir grandemente. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, esta noche por reunirnos. Padre, pidiendo que seas tú, Señor, ayudándonos en este tema. Padre, sabemos que tú nos puedes dar tu sabiduría, tu entendimiento, puedes abrir, oh Dios, nuestra mente para poder comprender lo que puede hacerse, Señor, para ganar a un cónyuge, Señor, para ti. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos tu gracia, Espíritu Santo, para que podamos, mi Dios, recibir revelación y que tu gracia nos llene para poder poner por obra, Padre, para ser de bendición a muchos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que lleves nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, que cubra, Señor, la atmósfera espiritual de este lugar y que todo argumento, toda cosa allí contraria, Señor, quede quebrantada, Señor, ante tu autoridad, ante el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya les dije, el matrimonio. Ganando a un cónyuge no creyente para Cristo. Ese es el tema. Evidentemente, no hay lugar donde el costo del discipulado sea más evidente que en un matrimonio en el cual un integrante de la pareja es creyente y el otro no. De por sí el matrimonio es fuerte, por decir así, es una bendición muy grande, porque tampoco vamos a ponerlo en un extremo, pero en verdad que la vida se vuelve complicada ante la divergencia de intereses, actividades y metas. Sin embargo, la conversión a Cristo del compañero o compañera del creyente debe recibir la más alta prioridad, pero debe ejercerse sumo cuidado en cuanto a los métodos a seguir en busca de esta meta, porque muchos matrimonios finalizan en divorcio por la insensibilidad y evangelización excesivamente entusiasta del integrante creyente. Entremos de una vez a las estrategias para el aconsejamiento. En primer lugar, elogie a la persona interesada por su preocupación de querer anunciar el evangelio a su cónyuge no creyente. Sin embargo, dígale que debe ser consciente de que la fe cristiana puede unir a las personas, pero también puede dividirlas. Pero anímela. Como segundo punto, anime a esta persona a no hacer de Dios. Él o ella no podrán forzar al compañero o compañera a recibir a Cristo, pues los que intentan hacer las cosas por su cuenta pueden estar encaminados hacia el desastre. En tercer lugar, recomiéndele que no sea demasiado impulsiva, sino que mantenga una actitud humilde y no de juicio. La actitud que pueda demostrar es sumamente importante. En cuarto lugar, anime el desarrollo de la madurez espiritual personal a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios y también mediante la práctica de una vida de oración. Dígale que la oración es muy valiosa, que en ella debe encomendar al cónyuge al Señor y reclamar con fe su conversión, que confíe plenamente en Dios. Él tiene una forma maravillosa de resolver las cosas. E inclusive es mejor, es preferible no decirle al cónyuge que es objeto de oración. Esto pudiese resultar en cierta forma
contraproducente. Como quinto paso, tenemos que el ejemplo es poderoso, por lo tanto, es importante que el cónyuge vea a Jesús en las actitudes y acciones del creyente, que desborde el amor, porque el verdadero amor no puede ser falsificado. Pablo dice en 1 Corintios 13, versículo 4 y versículo 8, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Y solo el amor vive para siempre. Esa es la traducción de Latinoamérica de la Biblia. Otra cosa en este mismo quinto punto, que trate de demostrar que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto lo dice Romanos 5:5, el apóstol Pablo allí en esa carta, ¿verdad? Entonces hemos de entender que ya en el corazón hay amor, por lo tanto, solamente lo que tienes que hacer es demostrarlo, es ponerlo en acción, es cultivarlo y es darle la práctica necesaria. Ante cualquier situación, siempre por delante, saber que hay amor en tu corazón, en su corazón y que por lo tanto simplemente tienes que demostrarlo. Y por supuesto, ante el punto anterior que era anime el desarrollo de la madurez espiritual personal, seguramente no le va a ser difícil mostrar que tiene amor. Sexto, nunca se debe tratar de ganar a la esposa o esposo a través de discursos, de discusiones o sermoneos. Esto generalmente produce antagonismo, rechazo y profundiza la resistencia. Tal como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, desde el verso 12 al 15, la coexistencia pacífica es un método que puede ser más efectivo que cualquier otra cosa. Dice desde el verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Eso está en 1 Corintios 7, de 12 al 15. Quiero darle una cita de Billy Graham, el cual dice, el apóstol Pedro tenía algo que decir al respecto. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso está en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Verdaderamente no es una tarea fácil, pero la responsabilidad es de ustedes y no de su esposo o esposa, de vivir una vida que desafíe a su compañero o compañera a tomar su propia decisión. Esto no se logra regañando o sermoneando, sino mostrando un espíritu de mansedumbre y sumisión que su esposo o esposa no había descubierto antes en usted. Sea el esposo o la esposa la persona creyente, como cristiano debe siempre aceptar y esperar alguna ridiculización o aún maltrato por su fe. Solamente tenga en cuenta, nadie está en un mejor lugar de relación para ganar al otro que la persona que es su compañero o compañera de por vida. Esto es lo que nos dice el doctor Billy Graham, el cual es el autor de estos temas. Como séptimo punto vamos a colocar, no insista en que el esposo o esposa asista a la iglesia o a cultos cristianos especiales, a menos que usted note que
hay una predisposición para hacerlo, o sea, hay un deseo en él de hacerlo o en ella. Una alternativa para relacionarlo con la iglesia, más bien debería ser invitar a sus amigos cristianos a su hogar en ocasiones sociales. El esposo o la esposa seguramente verán la diferencia en sus vidas y seguramente el momento oportuno para hablar de Cristo surgirá. Y como octavo punto, y ya el último, ore con la persona interesada pidiendo percepción, sabiduría y paciencia para aguardar el momento correcto para testificar abiertamente. Recuerdo que todo tiene su tiempo debajo del sol, lo que nos dice el libro de Eclesiastés, y todo tiene su hora. Es decir, sí, hay un deseo, hay una necesidad, pero hemos de esperar el tiempo correcto para testificar abiertamente y por lo tanto es importante que usted ore para que Dios ayude a la persona interesada a que pueda percibir ese tiempo de Dios. El esposo o la esposa cristiana deben amar a su cónyuge y recuérdele que amar no es un sentimiento, es una disposición, es una decisión. El creyente debe hacer todo lo posible para que su cónyuge sea feliz. Seguramente esto es lo más importante, que podamos entender y ayudar a la persona a que su cónyuge sea feliz. Porque aquí es importante poder recalcar que Dios va a ministrarlo por medio del testimonio y que Dios nos manda a tener paz. Filipenses, en los pasajes bíblicos que quiero citarle, voy a leérselo, está Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, que dice en la versión internacional: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es importante que cada persona que vamos a ayudar, a acompañar, pueda leer la Biblia, pueda leerle la Biblia, para que ellos puedan recibir de esa palabra que es espíritu, esa paz que a través de ella se recibe. Porque es angustiante, como no, sobre todo si es una persona alcohólica o en el caso de la mujer es una persona grosera, gritona. Es desesperante uno creer en Jesús y que el cónyuge no. O si hay cualquier otro tipo de situación que por supuesto unas son mayores que otras, pero indistintamente, si hay paz en el corazón, la persona va a comenzar a recibir paz. Y a pesar de que la conducta del cónyuge no cambie, lo más importante será la reacción que pueda tener ante la situación, que continúa igual o aún a veces hasta peor. Y allí precisamente es donde el cónyuge inconverso se va a dar cuenta de que hay algo especial ahora que recibió a Cristo, su esposo o esposa, y que eso le va a hacer anhelar lo que la persona tiene. Santiago 1:5 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, para implementar estas estrategias, para vivir
a la altura del deseo de Dios y sobre todo para que Dios les pueda abrir los ojos a los cónyuges inconversos, ciertamente hace falta mucha sabiduría. Y este tema es este verso es muy acorde porque si hay falta de sabiduría, pídala, dice el texto, y Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. Y Santiago 3:17, otro texto, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, es toda una construcción que se quiere hacer de un cónyuge inconverso, pero que primero tiene que comenzar en la persona, ¿verdad? En donde no haya una actitud de demostrar, sino el amor de Dios. El amor de Dios que ya está dentro del corazón y por lo tanto aún la sabiduría, ¿verdad? Tiene que ser bajo una actitud de pureza, de pasividad, de amabilidad, de amor, llena de misericordia y que dé muchos y buenos frutos. Esa es la sabiduría de Dios. Y Primera de Pedro 3, verso 1 al 4, en la Nueva Versión Internacional nos dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Amén. Bueno, mis amados, estos 4 textos, pero la Biblia está lleno de muchos de ellos para ayudar, ¿verdad? En esta situación que siempre pues se va a generar cierta angustia, pero que al ir al Señor vamos a recibir paz y vamos a recibir sobre todo esa sabiduría para poder poner o para poder buscar y encontrar en Dios la solución a esta pequeña problemática. Vamos a orar para dar gracias a Dios y dar por terminado el tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu ayuda, Señor, por tu bendición al exponer este tema, y pidiendo, Señor, que edifique nuestras vidas y pueda ayudar, Señor, en la forma como compartir el aconsejamiento, Señor, con las personas que lo necesitan. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.